cordiales saludos estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. El objetivo de nuestra clase es identificar las bondades de la escucha selectiva y analizarlas en un ejercicio práctico. Bien, ¿qué conocemos o qué creemos que es cuando hablamos de escuchar? ¿A qué se nos asemeja? Sí, escuchar es una cosa, oír es otro. Y eso es lo que tenemos que tener claro e identificar antes de hablar sobre una escucha selectiva. Y veamos lo que es, ¿no? Oír es solamente escuchar un ruido, un sonido y nada más. Pero escuchar es algo más, diría, importante, más detallado, más definido. Bien, veamos entonces. Nos dice que oír son solamente oír sonidos y no prestar mayor atención a ello. Pero si hablamos de escuchar, dice que es un medio de comunicación utilizado por los seres humanos para interactuar, es la percepción de sonidos de una manera atenta y voluntaria. Entonces, miren la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de oír solamente es un sonido, cuando se escucha un carro venir, se cayó un objeto, pero si hablamos y nada más, o sea, no le prestamos mayor atención. Solo lo dejamos pasar, sí, pasó por nuestra mente, sí, se escuchó a través de nuestro oído, pero nada más. Pero si hablamos de una escucha, ya estamos hablando de algo más profundo, ¿no? Hoy, por ello, tenemos que este es el primer paso, tener claro la diferencia entre oír y escuchar. Bien, muchos tratamos de escuchar todo lo que nos dicen las personas, pero es ahí donde usted selecciona si escucha o quiere solamente oír. Ahora, ¿a qué mencionamos o qué nos quiere decir que es una escucha selectiva? Ya sabemos entonces qué es lo que escucha. Ahora, cuando hablamos de selectivo, de selección, estamos hablando de elegir, ¿no? De decidir. Veamos entonces qué es una escucha selectiva. Dice, es aquella que se practica cuando se escucha seleccionando la información que se escuchan son determinados puntos de mensaje del comunicado, dejando el resto de un lado, se presta atención solo a la parte del mensaje que se considera importante. Mire, aquí están unos detalles, vean que tenemos en nuestra proyección, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que la escucha es seleccionar, dice la información que usted desea escuchar, ¿no? Y partamos desde ahí. Esa es una escucha selectiva. Además, dice, usted le presta atención solo a la información, al tema, a la información que va a recibir. Y es ahí que usted elige qué desea y qué no desea escuchar. Bien, entonces, tengamos claro algo. Cuando nos habla de atender, es prestar atención a una información con empatía. ¿Recuerdan lo que era empatía? Es ubicarse en la posición de la otra persona. Ahora, si hablamos de discriminar, es clasificar entre información, dice, de interés y la que no es, ¿no? Una forma de seleccionar y procesar, dice, es la jerarquía y la relación de la información recibida. ¿Qué información es importante, qué información es menos importante? Cuando hablamos de jerarquizar y sintetizar es resumir en sí toda la información que has obtenido, ¿no? Entonces, veamos, dice, pero ¿cómo podemos poner en práctica esta escucha selectiva? Dice, el primero es usar la atención, concentración y la capacidad de análisis de lo que usted ha escuchado. Ahora veamos, dice, ¿cuáles son los beneficios de saber escuchar? Es aquí donde usted tiene que tener claro la parte del que usted selecciona, de la información que usted selecciona, que decide escuchar, ¿qué beneficio nos trae? Dice que facilita acceder al conocimiento de la realidad. Además dice que nos permite una ampliación del vocabulario.
como tenemos una selección, hemos decidido qué tipo de información, qué tipo de tema nos llama la atención de lo que queremos escuchar. Es ahí donde dice que permite que usted pueda ampliar su vocabulario, además de acceder a obtener un conocimiento real sobre esa información, ¿no? Además dice que faculta a la persona para que aprenda de forma indirecta sobre el tema o información. Dice, reduce situaciones potenciales de conflicto. ¿Por qué? Porque usted está seleccionando y en ese momento solo se alinea, se induce o se direcciona hacia la información que le crea conveniente. Y además dice que genera un ambiente agradable en clase y un clima laboral satisfactorio, ¿no? Entonces, si hablamos de un ambiente de clase, porque usted no está prestando atención a nada más que en este caso sea el tema que se está tratando, ¿no? Además dice que permite tener un mejor clima. En este caso, si hablamos en el ámbito laboral, ¿no? Bien. Además, dentro de esta selección, de esta escucha selectiva, nos permite dar la mano a lo que es una exposición informativa. Cuando usted tiene interés por cierta información que va a recibir usted, entonces presta atención. Y es ahí entonces que decimos que esta exposición informativa va de la mano con la escucha selectiva. Y entonces decimos que una exposición informativa, recordemos primero que cuando hablamos de exposición es dar a conocer, exponer, eh, este, presentar ante un público, ante las personas, ante los receptores, cierta que información. Por eso que la exposición informativa es una presentación de una información, pero esa información no es cualquier información. Esa información tiene que tener interés para que llame la atención al receptor de querer escuchar, de querer decidir escuchar sobre el tema, sobre la información que usted va a exponer. Y es entonces que dice que la exposición informativa es un tipo de texto oral que contiene una finalidad de informar de una manera objetiva, profunda y rigurosa sobre un tema, aclarando los hechos, los conceptos y los argumentos que la integran. ¿No? Recuerde que cuando vamos a exponer siempre tenemos que tener claro algo, elegir el tema que vamos a tratar. Además, cuando hablamos de elegir un tema, tenemos que buscar los hechos, situaciones que se asemejen a esta información. Además, recuerden que para que se haga una exposición informativa contundente, clara y veraz, tiene que tener una argumentación que lo ayude a integrar de una manera más óptima. Hablamos entonces ahora de cuál es la estructura de la exposición informativa. Decimos que tenemos una introducción, tenemos el desarrollo de la exposición y además tenemos una conclusión o cierre. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la introducción. ¿Y qué es la introducción? Dice que la introducción debe captar la atención y despertar el interés de la audiencia. Es fundamental proporcionar un ambiente adecuado y destacar la importancia del tema para que todos se sientan involucrados. Esta parte de la introducción es muy importante, dado que es aquí donde usted puede enganchar a la audiencia, enganchar a estos receptores sobre la información que usted va a exponer. Por ello, es importante que usted tenga claro los tipos de introducciones que pueden ser utilizados en una exposición informativa. Entonces, tenemos que, dentro de estos tipos de introducción, tenemos el de alusión o asunto de actualidad. Dice que hace referencia a algún tema que ha ocurrido recientemente dentro o fuera del país y que se dio a conocer por un medio de comunicación. Mire, este es uno de los primeros que quiere captar que la audiencia a través de un tema actual, de algo que recién pasó y que está en pleno auge de los receptores, ¿no? Hablamos de un segundo tipo de introducción que hablamos de anécdotas. Recuerden que usted puede introducir una experiencia vivida a algún tipo de tema curioso que puede llamar y captar a la audiencia, ¿no? Ahora,
tenemos la referencia humorística. Puede también usted utilizar este tipo de introducción, ¿no? Que es exponer una broma o una historia graciosa, ya sea real o imaginaria. Y tenemos por cuarto, dice la alusión del evento histórico, que menciona algún hecho pasado de una gran importancia y que haya dejado huella en la historia nacional o internacional. También podemos hablar que en este caso, cuando hablamos de una historia, de pronto ayuda a que usted enganche y no solamente enganche, sino que le dé preámbulo a la exposición, al desarrollo de esa exposición informativa. Bueno, entonces en este caso tenemos cuatro tipos de introducción. Hablamos de la alusión o asunto de actualidad, hablamos de una anécdota, hablamos de una referencia humorística o hablamos de un evento histórico. Entonces, recuerden, tenemos estos cuatro tipos de introducción que ayudan de una otra manera, según desde su perspectiva, desde su metodología, desde su estructura de exposición. Ahora, según ustedes tendrán claro, ¿no? Ah, pero ¿qué es A, B, C o D? Pues bien, es el esquema que Stewart en 1991 propone dentro de lo que tiene que ver en una exposición informativa. Dice que primero debe usted captar la atención, después debe mostrar los beneficios, posterior a ello tiene que explicar las credenciales de todo lo que usted va a exponer dentro de esta exposición, valga la redundancia. Recuerde que cuando hablamos de las credenciales son todas aquellas que nos hacen veraz, que sea veraz la información que estamos presentando, ¿no? Ahora, y por último dice exponer claramente la dirección, o sea, hacia dónde queremos apuntar, cuál es el objetivo, hacia dónde queremos direccionar la información, la de exposición que estamos dando, ¿no? Entonces, para que usted tenga claro cuando hablamos del esquema de Stewart, A, B, C, D, captar atención, mostrar los beneficios, explicar las credenciales y exponer claramente la dirección. Ahora, ustedes tendrán en su libro de lengua una actividad que realizar de la página 125. Así que manos a las obras, estudiantes. Espero que por favor lean bien. Antes de contestar, analicen cada una de las respuestas antes de exponerla para que sepan este tema que hemos tratado hoy. También es tema para su prueba de diagnóstico, para su prueba de rendimiento. Recuerde que este es un proceso que estamos llevando y no nos olvidemos que cuando hablamos de una escucha selectiva, estamos hablando de la manera que el ser humano quiere elegir aprender, escuchar. Recuerde que escuchar no es lo mismo que oír. Oír solamente es un ruido, un sonido que por unos segundos está en nuestra mente y posteriormente a los otros segundos se olvidan. Pero si hablamos de una escucha, estamos hablando que vamos a prestar atención, que queremos saber, analizar, indagar. Y si hablamos de selectivo, estamos seleccionando, estamos direccionando, estamos eligiendo qué tipo de información queremos conocer. Y recuerde que cuando hablamos de una exposición informativa, estamos hablando netamente de informar, pero de una forma veraz. Y para tener una información veraz tenemos que saber cuáles son los procedimientos a seguir. Y recuerde que el primer paso es la introducción, que juega un papel muy importante y relevante dentro de esta exposición. Y si vamos a hablar sobre la introducción, tenemos cuatro tipos de introducciones que nos ayudarían según la información, según el tema que usted va a exponer. Y es ahí donde usted puede elegir estos cuatro tipos de introducción, al cual se asemeja más al esquema que usted está utilizando. Bien chicos, sin más ni más, nos vemos en la próxima clase. Tengan muy buen día.